¿Te atreves a salir del armario? ¿Me preguntas a mí? ¿A ellos? Bueno, ¿te atreves a salir del armario? Es que hay muchos tipos de armario. La propuesta de hoy, Patti, es salir del armario espiritual. Ella es Patti Cardoso, es consteladora, terapeuta, coach, facilitadora de círculos de mujeres y es todo un honor poder estar cerca de ti, amiga mía. Gracias, lo mismo digo, amiga mía. Marian Frías, psicóloga, coach, formadora, acompañante en el camino del artista, guía del camino del artista y bueno, mujer medicina y demás. Aquí hemos salido ya nosotras del armario espiritual. Yo creo que sí, porque estos son palabras mágicas. ¿Sabes que hace poco en uno de los retiros hubo una chica que me dijo, por fin, aquí siento que de verdad puedo ser yo? Y ella se refería a que normalmente en su cotidianidad, cuando ella siente deseos de hablar sobre sus creencias, sobre lo que siente, quiere hacer ciertas cosas, pues en su núcleo cercano la miran como si estuviera loca. Como que, uy, esta qué rara, ¿no? Entonces se cohíbe. Y bueno, decide guardárselo para sí misma. Entonces está como una especie de armario espiritual. No puedo mostrar lo que yo siento y lo que yo creo ante nadie porque me van a juzgar o me van a mirar raro. Fíjate, estábamos hablando de que somos muchas capas y hoy me presentabas como guía del camino del artista. La primera semana del camino del artista habla de cómo recuperar una sensación de seguridad. Y empieza diciendo, volverte cuerdo realmente para los demás va a ser que te estás volviendo loco. Es decir, cuando tú empiezas un cambio de transformación, y además tú lo sabes esto como consteladora sistémica, cuando tú haces un movimiento, todo el sistema al principio se alborota. Claro. Lo ideal y lo maravilloso y Disney, porque tanto Disney como el porno nos ha hecho mucho mal, pero bueno, Disney... Eso es otro tema para otro episodio. Pero estas creencias Disney nos hace pensar, el Disney espiritual, que tú de repente vas a empezar a transformar tu vida y todo el mundo alrededor te va a aplaudir, te va a aprobar, le va a gustar, pero esa no es la realidad. La realidad precisamente es que somos las ovejas negras durante un tiempo, porque no suele ser que tú nazcas directamente en ese contexto donde tus cambios vayan a ser aprobados. Por eso esto requiere de una cierta locura, de la santa locura de permitirte experimentar estos cambios en espacios de seguridad. ¿Qué nos da la seguridad? Sentirnos amados, sentirnos aceptados, sentir que podemos expresar lo que queremos en cada momento. El corazón solamente se puede abrir cuando estás seguro. Entonces, como esto no suele pasar en nuestros círculos habituales, por eso, hermana, tiene tantísimo sentido crear estos espacios, los viajes, tus retiros, porque realmente la gente, cuando llega a esos espacios, dice mucho esa frase que tú estabas diciendo, ahora puedo ser yo. Con lo cual, en esto del camino espiritual, todos llevamos un proceso, porque aparentemente tú sales del armario, pero tú no empiezas a ser gay el día que dices soy gay. Esto es un proceso que a veces ni siquiera tú te estás dando cuenta. Entonces yo tengo mucha curiosidad por saber cuándo y cómo has salido tú del armario espiritual y, bueno, yo creo que has salido, es obvio. Yo creo que nunca he estado enclosetada a nivel de entorno, pero sí a nivel externo. Y me voy a explicar con esto que estoy diciendo, ¿no? A nivel de entorno, siempre he estado como que en ese camino, porque desde que yo tengo uso de razón, desde que yo recuerdo, mi abuela practica la metafísica desde antes de yo nacer. Tengo 40 años, entonces te podrás imaginar. Para mí era común visitar la casa de mi abuela y ver allí pues a los arcángeles, a la geometría sagrada, los cristales, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces crecí, ese era mi entorno seguro. Crecí en ese entorno seguro y con lo cual para mí también era súper normal ponerme una meditación si me dolía la cabeza, ¿sabes? O aplicarme luz con las manos si me dolía el estómago. Entonces, era como que muy, muy sencillo, ¿no? A nivel familiar. Pero ¿qué ocurrió? Que también cuando yo comienzo todo este camino externo a nivel de redes sociales, a hablar sobre el tema migración, sobre las emociones de los migrantes, sobre mi libro, me voy creando una cierta imagen que en ese momento iba acompañada de mi propio proceso migratorio
a nivel de redes sociales. Entonces, cuando ya yo voy sintiendo la necesidad de mostrar lo que realmente llevo dentro, que es con lo que yo crecí, cuáles son mis creencias, cuáles son mis prácticas, todo esto que me ha acompañado toda la vida, claro, ahí sí me sentía como en un armario, porque ya yo venía mostrando otra cosa. Que te funcionaba. Claro, que me funcionaba también muy bien, y hacer como que este giro, este cambio, empezar a vivir desde lo que es para mí mi verdad, me dio un poquito de miedo, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo al juicio, al rechazo. Ahora van a pensar que esta se volvió loca, o bueno, tantas cosas que se escucha, porque bueno, sí, escuchas cosas. Y bueno, me tocó sencillamente ir poco a poco abriendo esas puerticas del armario, porque si no, es que no iba a ser fiel a mí misma. Y no concibo la vida sin respeto hacia mí, sin fidelidad hacia aquello que creo, siento y hago simplemente por complacer a un grupo de personas. O sea, no iba a ser coherente. Así que bueno, me lancé con todo el arsenal a mostrar esto que llevo dentro. Y qué interesante lo que dices, porque yo, una de las cosas que me pasó en el 2016, tuve ahí como una crisis. Yo era conocida como psicóloga, sexóloga, coach. Yo te conocí así, de hecho. Sí, y de hecho la parte científica de la psicología era como que avalaba que yo podía decir cualquier cosa, pero desde esa parte científica, desde la psicóloga, desde la sexóloga, pues todo lo que fuera a decir era acogido también por la rama de la clínica, la medicina, o sea, como algo pragmático, porque yo no sé cuándo, pero en un momento determinado se decidió que la ciencia fuera por un lado y la espiritualidad, que luego también hablaremos si quieres de la diferencia de espiritualidad y religión, fuera por otro lado. Pero cuando en el 2016 yo tengo ahí como una crisis de estrés, literalmente lo vamos a llamar así, y viene a mis manos el camino del artista plantea que la creatividad es algo que nos va a ayudar a transformarnos y a sanar, a hacer una alquimia a través de las emociones. Cuando haces una canción, cuando bailas, cuando pintas, se están transformando tus emociones. La creatividad era un asunto psicológico y emocional, pero me plantea algo totalmente revolucionario para mí. Habla de Dios y habla de que la creatividad es un asunto de Dios, que yo soy creada, que estoy destinada a crear. Entonces, cuando yo empezaba a guiar el camino, yo no hablaba de Dios. Yo hablaba de la fuente, del universo, de la energía, porque cuando se me escapaba esa palabra, había una creencia detrás que luego descubrí era: Marian, como empieces a hablar de Dios, vas a parecer aquí un curilla y de repente toda tu credibilidad profesional se va a ir, porque ya vas a salir del campo de la ciencia para meterte en este campo que, bueno, que ahora no es lo mismo que hace 10 años. Claro. O sea, que ahora es como muy habitual, incluso está muy bien visto, y yo ahí quiero, ser un poco crítica también con este asunto. Y voy a sacar un tema encima de la mesa para que tú me digas a ver lo que opinas, esto del ego espiritual. Porque esto de ser espiritual requiere necesariamente de estar rodeada, y aquí tiro un poco piedras en nuestro tejado, pero porque para nosotras son instrumentos, pero parece que si no tienes un tambor, parece que si no vas vestida de blanco, parece que si no te bañas en Palo Santo y todo el día con el agua de Florida, por los propios espirituales también se genera un rechazo. Entonces llegué a un momento en el que yo sentía que no encajaba en la vegetariana que practica yoga y que se pasa el día haciendo meditando, no sé cuantitos, meditando, claro. Y tampoco encajaba en los psicólogos del DSM-4, que están siguiendo los principios de diagnóstico. Entonces quedé ahí como en una tierra de nadie y empecé a reflexionar sobre esto que es el ego espiritual, que a mí personalmente es no gracias. No necesito estar rodeada de cosas. Lo hago porque me da la gana, porque son mis juguetes, porque me divierte tener mis campanas, tener mi misa medicina. Pero claro. Realmente, ¿qué es ser espiritual? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salir del armario espiritual? Mira, te voy a comentar lo que para mí significa, ¿no? Y va mucho más allá de religiones, va mucho más allá de instrumentos o elementos o de vestir de determinadas formas, ¿no? Ahora me gusta mucho vestir así porque la comodidad no la cambio por absolutamente nada, ¿no? Esto de andar con ropas apretadas y sin bragas, sin sujetador. Totalmente. Eso no lo cambio por absolutamente nada. La comodidad, la practicidad, los colores, además me conecta con mi parte femenina y bueno, esto ya lo explico muchas veces, ¿no? Pero más allá de eso, de las vestimentas o de los elementos o de si meditas o no meditas, para mí consiste en
comprender y aceptar que yo soy mucho más que este cuerpo físico que puedo tocar y que tú puedes ver y que tú puedes ver también. Es aceptar que yo tengo algo aquí adentro que le da vida a este cuerpo y que tengo que nutrirlo. Tengo que escucharlo, tengo que a veces también vivir experiencias duras, porque esa es otra cosa, que pareciera que el que está en el camino espiritual nunca le pasa nada, ¿no? Nunca tiene problemas. Mira, o nunca tiene emociones de baja vibración. Pero vi el otro día un meme que me encantó. Porque de repente aparecía lo que se parece que es el camino espiritual. Y una chica divina, vestida de blanco, sentada en una roca, meditando, lo que es realmente el camino espiritual, con los pelos, porque al final es lo que tú dices, o sea, te estás abriendo a todo un universo que tienes dentro y que en muchas ocasiones ni siquiera tú estás dirigiendo ese gran gigante, ¿no? Que van pasando cosas. Claro, en ese camino y en ese encuentro con eso invisible que yo llevo dentro, es para mí buscar qué cosas sustentan eso que yo llevo dentro, ¿no? O sea, que solamente yo puedo ver cómo lo nutro, pero esto no me aleja de también tener el ego humano que todos tenemos, porque no somos tampoco maestros ascendidos que por estar en un camino espiritual ya entonces más nunca sufrimos, más nunca lloramos, más nunca ponemos límites. Eso también me ha pasado de, ay, pero mírala a ella, muy espiritual y me bloqueó. Pues claro que te bloqueo si me ofende, por supuesto. Mírala a ella, muy espiritual y estaba seria cuando la vi. Es que tampoco es andar riéndose todo el día ni andar en un estado elevado de conciencia, ¿ok? Entonces, creo que ahí hay confusiones en esto de la espiritualidad, pero al final de cuentas de todo esto es conectar con esa parte que para mí es esencia, que para mí no es materia, que es para ti ser espiritual. Es que el espíritu está en todo, porque si partimos que tiene que ver con eso invisible que mueve los hilos, o sea, a mí me gusta mucho cómo lo plantea Joe Dispenza, porque yo creo que ha habido un punto entre esa ciencia y esa espiritualidad que no tenía un poco de fundamento, la física cuántica, de repente abre como un puente entre esos dos mundos que fue dividido por el ser humano. Abre un puente entre esos dos mundos y me acuerdo una vez que escuchando un documental de Joe Dispenza definió perfectamente lo que yo sentía que era lo espiritual. Dice que realmente esa inteligencia superior de lo que hablas, de esa esencia, es la que está permitiendo que tu corazón lata en este momento. Tal cual. Es la que está permitiendo que tú realmente crees que esto es una materia, que esto es algo fijo, pero si lo empezamos a mirar a nivel atómico, realmente... Dentro de eso no hay nada. O sea, somos una bolsita de polvo, realmente, ¿no? Claro. Entonces, cuando empiezas a entender, simplemente observando la naturaleza, a mí me conectó muchísimo con la espiritualidad el chamanismo. O sea, no era un asunto solamente del mundo de arriba, de los ángeles, de los arcángeles, de las estrellas, no, sino que era un asunto de la tierra. O sea, cuando tú observas los ciclos de la tierra, cuando ves las estaciones, cuando ves todo ese movimiento, ese cambio, cómo nuestros abuelos y nuestros ancestros miraban la luna para ver cuándo plantaban una cosa u otra cosa. O sea, realmente el espíritu, lo invisible, eso que nos da vida, eso que hace que lata nuestro corazón, está absolutamente en todo. Y el chamanismo tiene esa visión que la llama el animismo. Todo tiene alma. Todo tiene alma. Todo tiene alma. Entonces, ¿qué es la verdadera espiritualidad para mí? Es dejar de echar la culpa al mundo para empezar a darme cuenta que todo es una proyección de cómo yo lo vea. Es decir, que las cosas no son como son, sino las cosas son como yo estoy, como yo las veo. Entonces ahí esa espiritualidad me ofrece el darme cuenta que dependiendo de dónde yo ponga la atención, se transforma lo que hay fuera. Totalmente. Eso es mágico. ¿Vale? Para mí la espiritualidad tiene que ver mucho con la alquimia, tiene que ver mucho con la transmutación, tiene que ver mucho con la conexión con la tierra, con el darnos cuenta que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Por qué todos nos hemos acordado de eso? O sea, desde el cole no se nos ha olvidado. Claro. ¿Por qué no se nos ha olvidado eso? Porque forma parte de lo esencial. Hablabas también de la esencia. Entonces creo que realmente la espiritualidad no tiene que ver con lo que hagas, tiene que ver con lo que eres. Y empezar
a asumir, vale, esto me está moviendo, ¿no? Por ejemplo, lo que contabas al principio, por hilar un poco desde el principio, esa chica que habla, que fuera de aquí no puede ser ella misma, que aquí sí, que qué bien, que aquí puede abrir su corazón, que es aceptada, bien, ay, pobrecita, ¿no? Pero si le damos otra visión, y para mí esta es una visión muy espiritual, tiene que ver con, si yo me siento juzgada, ¿de qué manera, si soy, y me empiezo a contar verdades, que el ser honesto con uno mismo no es cosa sencilla, de qué manera yo me juzgo a mí, o juzgo al mundo, o juzgo a los demás? Porque es esa vibración la que voy a ver fuera. Porque detrás de esa sensación de rechazo hay una necesidad muy profunda del ser humano de buscar reconocimiento, de buscar aceptación. Claro, pero es que yo creo que eso es algo muy humano y empezando por tu entorno, ¿no? Porque creo que es bastante difícil ya de por sí adentrarse en la búsqueda, ¿no? de respuestas, porque la mayoría de la gente, según lo que me cuentan en estos espacios, es que llegan a ese camino espiritual porque sienten que algo les falta, o sea, como que no puede ser todo despertarse por las mañanas, ir a trabajar, atender a los hijos y ya está, que tiene que haber algo más. Entonces empiezan a sentir como que su alma necesita algo más, ¿no? Necesita nutrirse de otras fuentes, de otras formas, ¿no? Pero cuando tú te metes allí, obviamente lo primero que sientes para poder querer tener esa seguridad de que vas por el camino correcto es que tu entorno lo apruebe. Para que tú no sientas que estás loca. Mira, he conocido gente que escucha cosas, escucha guías o ve cosas y ellos mismos se autocensuran porque, no, es que si yo empiezo a adentrarme en esto, van a pensar que estoy loco. ¿Sabes? Les da miedo, ¿no? Lo que van a ver. Yo siempre digo, el alma nunca te va a mostrar algo que tú no estés preparado para ver. Pero sí que es cierto que cuando yo consigo en mi entorno que esa aprobación, no, sí, escuchaste, no sé, un maestro guía o tuviste un viaje astral. Pues mira, qué bien, cuéntame más. Cuando yo consigo eso, ya hay algo en mí que me reafirma, no estoy tan loco. O sea, lo estoy haciendo bien. Entonces, tú bien dices siempre que una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad. ¿Y quién te da la seguridad? Pues tu entorno. Si tu entorno aprueba y aplaude que tú estás en el camino correcto, tú te vas a sentir feliz de andar caminando con tu palo santo o con lo que sea que tú necesites para conectar con tu espiritualidad. Cuando yo consigo de mi entorno rechazo, burla, juicio, esa oveja negra, dudo quizás si estoy en el camino correcto. Pero fíjate, la duda forma parte del proceso. Totalmente. Porque querer que todo sea fácil en este camino, va a haber obstáculos. Y a veces estamos buscando la seguridad fuera. Claro que aparentemente está fuera, pero realmente está dentro. Si nos colocamos en el otro armario, en el armario que nos ha saltado a todos, el salir del armario, y pensamos que es decir, oye, mira, no soy heterosexual, soy homosexual, bisexual o de X posibilidades que existen, realmente cuando rascamos un poquito y cuando yo tengo en sesión a esas personas y empiezan a contarse verdad, se dan cuenta que el primer rechazo más profundo es de ellos a ellos mismos. El me gustaría ser de otra manera. Entonces dicen que cuando hay poquito tiempo, y esto es un podcast que tiene una duración de unos 40 minutos, dicen que el camino más corto entre el ser humano y la sabiduría es el cuento o la fábula. Y me está viniendo una fábula del gatito. No sé si tú conoces la fábula del gatito. Sí, la he escuchado, pero seguramente por aquí no la han escuchado. Bueno, pues la voy a contar. Me pongo en cuentacuentos, que me encanta. Entonces dicen que había una vez un gatito que estaba dando vueltas intentando cogerse la cola. Y había un gato más mayor, grande, observando, que le miraba como muy atento. Y el gatito pequeño miraba de reojo, se sentía observado, pero él estaba enfocado en dar vueltas intentando cogerse la cola. Y el gato grande ya como que se sonreía, hasta hacía un pequeño sonido, hasta que ya se empezó a carcajear. Entonces el gatito pequeño, con perdón, se le inflan esto y le dice, a ver tú, ¿de qué te estás riendo? Porque yo he descubierto que la cola es mi felicidad. Y creo yo que buscar la felicidad de uno no es motivo de risa. Y el gato grande dijo, ay amigo, yo hace mucho tiempo que descubrí que la cola es mi felicidad, pero me he dado cuenta que cuando no la sigo, viene detrás. Moraleja, no vamos a poder encontrar las cosas aparentemente donde las buscamos.
Entonces es empezar a reconocer que hay cosas íntimas que no todo el mundo va a comprender, a aprender a protegernos y a aprender a respetarnos y decidir, y eso en la carta del tarot del mago es una de las virtudes del mago, que cuando estamos creando algo nuevo, cuando estamos investigando, tenemos que aprender a callar. Porque es triste, bueno, pero es real. Las personas más cercanas, sería maravilloso que nuestra familia, nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros amigos nos reconocieran, nos regalaran libros de espiritualidad o de crecimiento personal. Pero no tiene por qué ser así. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a ser espiritual de verdad, empiezo a darme cuenta que esta seguridad solamente me corresponde dármela a mí. Y tendré que buscar estos espacios donde yo pueda hablar de temas que son temas tabú, como el sexo, como el dinero. La espiritualidad en muchos contextos es un tema tabú y yo lo he vivido en mi propia familia. De contar cosas, ¿no? Mi madre es como muy espiritual, pero mi hermana y mi padre o mis sobrinos en muchas ocasiones se han reído de mí en la cara. El otro día mi sobrino era como, ay, no sé qué carrera haceréis. Oye, ¿quieres que conecte con una amiga para que te haga una carta astral? Y mi otro sobrino se reía de mí en la cara. Le dije, ¿de qué te ríes? Pero tengo que aceptar que no todo el mundo va a vibrar en esa frecuencia. Entonces ahí es lección. ¿A quién tengo delante? ¿Cómo me pongo a salvo? ¿Cómo me siento segura yo? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me protejo? Y eso no es cerrarme, es elegir a quién le cuento determinadas qué cosas también, ¿no? Claro, por protección propia, por autocuidado, por lo que acabas de decir, ¿no? Todo el mundo quizás está preparado para comprenderlo y no te corresponde tampoco a ti explicarlo. A mí antes me pasaba que cuando descubría ciertas cosas, quería que todo el mundo las practicara. Porque lo primero es eso, es que cuando tú sientes que algo te está haciendo bien, tú se lo quieres contar a tu gente cercana para que también les beneficie a ellos, ¿no? Y entonces, sobre todo me pasó con el coaching. Cuando comencé con el tema del coaching, porque como te digo, ya en mi familia, pues el tema de espiritualidad se viene moviendo bastante desde hace años. Con el coaching era, pero mira, puedes hacer esto otro, puedes tal. Y claro, muchas veces lo que me encontraba era esa mirada de... ¿Qué me estás contando? Claro, entonces lo que me producía a mí era que cuanto más rechazaban lo que yo estaba diciendo, más insistía en demostrar que tenía razón en lo que estaba diciendo. O sea, era como que es que te lo tengo que demostrar y ya después me agoté de tanto insistir y sencillamente comprendí. Patricia, cada quien tiene sus propios ritmos, cada quien tiene su propio nivel de conciencia y eso no te hace ni mejor ni peor. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues cuando yo estoy hablando de estos temas que me mueven y me interesan y de repente consigo, porque ya la he aprendido a identificar, esa mirada de... esta está un poco tocadilla, esta está un poco loquita, ¿no? Se le fue la olla. Lo que hago es guardar silencio. He aprendido a ser prudente con mi espiritualidad. Hay personas que sí vienen muy receptivas y más bien con la curiosidad de cuéntame más, a ver, esto sí me resuena tal. Ahí sí me abro como una flor con todo lo que tenga, ¿no? Pero cuando no consigo eso me retiro y sencillamente guardo silencio y escucho lo que el otro tiene que decir y ya está. Y sobre todo lo del gatito, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a hacer las cosas de manera natural, tampoco sin ocultarte, pero sin dar excesivas explicaciones. Yo paso al coche, cojo mi agua de Florida, hago mi oración en el coche, tal. No doy explicaciones, no pretendo convencer, fíjate la palabra convencer, es vencer al otro, es una lucha de egos, pero tampoco me oculto. Claro. Sino simplemente yo actúo de manera natural, a quien le llama la atención va a venir detrás. Como esa cola, tú sigues caminando y esa atención viene detrás. Porque no es un asunto que tenga que ver con el hacer, es un asunto que tiene que ver con el ser. Entonces, deja que te pregunte si tiene que ser, ¿no? Y ya está. Lo que ocurre también ahí es que yo entiendo que hay personas que les preocupa que cuando se van adentrando en esta búsqueda, en este camino, se van sintiendo mejor y de repente personas muy queridas, muy allegadas, empiezan a verlo mal, no a probarlo, sino, por ejemplo, no, mira, eso que estás haciendo por desconocimiento y juicio, muchas veces se suele decir, eso que estás haciendo no es de Dios, porque meditar o hacer yoga no es de Dios, ¿no? Y esto se me vienen ejemplos
prácticos por gente con la que hablo en las sesiones, ¿no? No, es que yo quisiera de repente hacer una constelación familiar, pero es que como yo soy muy católica, mi mamá me ha dicho que eso no es de Dios. Entonces, claro, yo ahí hago un poquito de cortocircuito porque digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Y me ocurre mucho también que observo en ciertas cuentas de Instagram cuando, no sé, alguien publica una foto haciendo yoga o algo y los comentarios que leo son realmente tristes porque es el juicio, la crítica, estás haciendo eso y no estás honrando tu religión o tal. Y yo digo, wow, o sea, cuánto desconocimiento y cuánta necesidad de llevarte a creer en mi verdad cuando ni siquiera sabes en qué cosas creo yo. O sea, yo por lo menos creo en Dios por sobre todas las cosas, como un ser creador de todo lo que existe. Y hay gente que no se ha detenido a pensar tú en qué crees. Y poniendo el ejemplo, si no creyera en Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces tú que sí crees eres mejor que yo y me tienes que llevar por ahí, por el camino que tú consideras que es más conveniente para mí, porque si no voy a arder yo en el infierno. Oye, o sea, yo creo que ya a estas alturas el permitirte creer en lo que a ti te haga bien, en lo que tú sientas, si tú sientes que el camino es la meditación, es el yoga, es una religión, no es una religión, pero a ti te hace bien, ¿dónde queda el respeto y la aceptación dentro de todo esto? Entonces, a lo que voy es que mucha gente se mantiene en ese armario porque el temor a salir, a exponerse, es demasiado grande, porque uno de los miedos más grandes que existe y poderoso es el miedo al rechazo. Es, si me va a rechazar mi entorno, ¿qué dejo para los demás? Entonces me guardo todas esas ganas de yo mostrar aquello que me hace bien o mis nuevas creencias, me las guardo para mí o sencillamente las reprimo y ni siquiera lo cultivo de alguna forma, ¿no? No siembra nada, no se siembra nada allí. En lo que no se siembra, hay vacío. Porque si tú no siembras y no cultivas, estás vacío por dentro. Entonces, oye... Bueno, eso es una de las grandes habilidades, ¿no?, sociales que también tenemos que desarrollar y que tiene que ver con hacernos fuertes ante la crítica externa, porque siempre va a existir en todos los temas. O sea, si meditas, porque meditas. Y te criticarán unos. Si no meditas, ¿por qué no meditas? Y te criticarán otros. Entonces, igual... de lo que va el asunto espiritual es si tú empiezas a darte cuenta que esto es un asunto íntimo, que tiene que ver con tu sentir y que no es tan necesaria la aprobación de fuera, empezamos a vivir un poco más felices en general. Eso sería lo ideal. Pero es una habilidad. Y de hecho, como una habilidad emocional, podemos aprender. Si yo te digo ahora mismo, Pati, eres morada, tú te giras y le dices a estos chicos, oye, María se le ha ido la olla. Vamos a darle algo porque María en esta tarde está fatal. No te cuestionas absolutamente nada porque tú tienes claridad absoluta de que no eres morada. Claro. Pero si yo te digo que eres morada y se remueven cosas en ti, es porque todavía hay una parte de ti que crees que eres morada. Entonces, ¿cuál es el asunto verdaderamente espiritual? Todo lo que estás viendo fuera es una proyección de lo que estás viendo dentro. No es que sea una verdad absoluta esto que yo estoy diciendo, pero te deja un espacio para resolver. Porque si no, ¿qué hago con los demás? Sigo buscando esa cola, que es la aprobación, que es el reconocimiento, es que no va a llover a gusto de todos. ¡Uy! ¡Amén! Ajá, como lo queramos decir. Clean, la campana. No va a llover a gusto de todos. No va a llover a gusto de todos. Pero lo importante es que tú estés contenta con esa agüita, con esa lluvia. ¿Sabes qué? Que yo sé que no soy morada. ¿Sabes qué? Que cuando tú me estás llamando bruja, en mí está vibrando bruja como una mujer medicina. ¿Sabes qué? Que si tú me estás diciendo que yo no estoy respetando a Dios, digo, será el tuyo. ¿Qué concepto tengo yo de mi Dios? ¿Sabes qué? Que empiezo a ser... de alguna manera, el emperador y la emperatriz de mi reino. Y el camino del artista dice, madurar es dejar de buscar el reconocimiento fuera. Así que igual, aunque nos cueste, es un músculo que tenemos que empezar a trabajar. Porque ¿sabes qué? Que cuando alguien se va de tu vida, cuando alguien te rechaza, aparecen 4 más que te abrazan. Así que en este camino, pues a veces tenemos que soltar como las hojas en otoño. Y habrá personas que si te están juzgando, que si te están criticando, pues de una manera natural se quitarán del sistema y en ese espacio vacío, el vacío nunca queda vacío. Deja un cajón
vacío en tu casa. A ver cuánto dura vacío. No tengo ni uno aquí. Pues yo cuando me mudé era como, abrí y tenía Tengo 3. espacio. Y de repente metí un incienso, una vela, un paraguas, ya están llenos. El vacío no se va a quedar vacío. Claro. Está destinado a llenarse. Lo que pasa es que tenemos que dejar, desde mi visión, soltar y empezar a mirar hacia adentro todo lo que me está moviendo fuera. Vale, ¿qué quiere decir de mí? Claro. Y ahí es cuando va llegando la tribu. Ahí es cuando va llegando la tribu y todo ese grupo de almas afines que no es que son afines porque realmente tienen que creer lo mismo en lo que tú crees, sino porque de alguna manera dentro de sus creencias también respetan las tuyas. Y eso, bueno. Cuando tú respetas las tuyas. Fíjate, te voy a contar algo muy, muy, muy íntimo. Taparos los oídos los de casa. Uno de los reconocimientos que más he buscado yo en mi vida, creo que como muchas mujeres, es el reconocimiento de mi padre. Y me acuerdo después de una terapia que me senté delante de mi padre y dije, papá, necesito que me reconozcas, que valores lo que yo estoy haciendo. Y me dijo algo que me enterneció el corazón. Él me dijo, mira, yo lo hubiera hecho todo al revés, pero siendo tú, lo estás haciendo muy bien. Esa cola que yo estaba todo el rato buscando, cuando empecé a caminar, vino detrás. Porque tenemos que aceptar la diferencia, estamos todo el rato buscando encajar. Y hubo un chamán que me dijo, esto es como en el Tetris. ¿Tú has jugado al Tetris? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Claro. El Tetris, cuando tú encajabas la ficha, ¿qué pasaba? Bajabas. Desapareces. Claro. Estamos todo el rato buscando encajar. Y cuando encajas, desapareces. Así que... Invitación a ser las ovejas negras de la familia. ¡Ya está! Como decía Lalo Las Flores, que hablen de ti, aunque sea mal. Pero que hablen. A ser esa ovejita negra porque... Venga, palabrita, ¿no? Es así. Mira, palabrita. ¿Qué vamos a hacer con esta palabrita? Esta va a ser una frase que vas a crear tú según la palabra que salga para mantener durante los próximos días. Puede ser una semana, puede ser 10 días, ¿ok? Vas a crear como tu mantra personal, tu afirmación que a ti te dé fuerza y poder. Y seguridad. Y seguridad con esta palabra que es soltar. Ay, soltar. Soltar. Mi viejo yo. Y abrirme a lo que soy en esencia. ¿Y qué soy en esencia? Conciencia y supraconciencia. Yo voy a decir, suelto mi necesidad de que los demás estén de acuerdo conmigo. Eso es. ¿Tú qué sueltas? Ahí te la dejo. Y por último vamos a dejarles un ritualito para estos días también. Un ritualito, mira, el ritualito que puedes hacer es una carta para darte permiso de ser quien eres realmente, ¿ok? Esta carta donde tú te dices a ti misma que tienes la libertad absoluta de creer en lo que tú quieras creer y no en lo que te han impuesto que deberías creer. ¿Ok? Darte permiso de buscar tu propio camino. Pero adicional a esto, esa carta la vas a acompañar de una pequeña visualización, pequeña pero poderosa, donde, porque a veces uno quiere sí salir corriendo por el camino donde se siente mejor, pero te pesa mucho lo que hay detrás de ti. ¿Y qué es lo que hay detrás de ti? Esas creencias de tus ancestros, esas formas de ser de ellos, ¿no? Que es como que yo quiero avanzar hacia allá, pero esto me está alando hacia atrás, y hay que soltar, ¿no? Y hay que soltar, exactamente. Entonces, acompañando esa carta va a ir esa visualización donde tú cierras los ojos y comienzas a imaginar detrás de ti, detrás de tu hombro derecho. Voy a hacerlo, ¿vale? Muy bien. Venga. Comienzas a imaginar detrás de tu hombro derecho a tu papá. ¿Ok? Da igual si no le has conocido físicamente, pues se supone que vienes a la vida de un papá y de una mamá. ¿Ok? Simplemente visualizas esa figura masculina ahí detrás de ti. Visualizas una figura detrás de tu hombro izquierdo femenina que sería tu mamá. Y detrás de papá visualizas a sus papás, aunque no les hayas conocido, repito, un hombre y una mujer. Lo mismo detrás de tu mamá. Y así vas visualizando como figuras, parejitas, que se van uniendo hasta perderse en el infinito. Todos esos son tus ancestros. Entonces, ¿qué haces? Te giras, esto todo mentalmente a través del ejercicio, te giras a mirarles y les dices, con amor y respeto,
Me doy el permiso de hacerlo diferente y de elegir mi propio camino. Y ya está. Dejaste esas creencias, ese peso allí a quien pertenezca, cada quien con su historia, con su forma de ser, con la espiritualidad que haya practicado o no, da igual. Y tú te adentras a recorrer de manera más ligera, habiendo soltado cadenas, te adentras a recorrer tu propio camino y a salir de tu armario espiritual. Es un te desobedezco con amor. Te desobedezco con amor, exactamente. Y fíjate, se me estaba ocurriendo, bueno, más que se me estaba ocurriendo, lo estaba sintiendo cuando estaba visualizando, que en ese escribir la carta para darte permiso puede ser también muy poderoso, que yo, todo eso que he anhelado, o sea, esas palabras que me hubiera gustado que dijera mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi padre, conectarme con esa energía y permitirme escribir la carta como si mi padre me dijera todo aquello que a mí me hubiera gustado que me dijeran. Genial. Dándome permiso. O sea, de alguna manera mi padre como símbolo que está dentro de mí, mi parte paterna y materna que está en mí, que es mi responsabilidad, mi padre y mi madre, mi adulto, que es la responsabilidad de mi niño, que diga, querida nena, mi padre diría, querida nena, o querida María Victoria. Sé lo que tú quieras ser y ya está, y lo estás haciendo muy bien. Me encanta tal y como eres, permítete, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, y me permito experisentir, que no solamente es un experimentar, me permito experisentir eso que tanto he anhelado y me lo puedo dar yo misma. Claro que Tengo la sí. capacidad de dármelo todo, porque el ser espiritual también es darnos cuenta que formamos parte de un todo, que no estamos solos, que estamos cuidados, que estamos bendecidos, y que amada yo soy y amada yo soy. Y estos son palabras mágicas. Palabras mágicas. Y muchísimas gracias a El Camino del Artista por patrocinar este espacio, a Casa de Alma, también tu lugar para retiros en la Sierra de Madrid, a Maktub Tu Viaje, y bueno, y a todos lo que hace posible que esto se pueda realizar. ¡Ole! Ahí sí, ahí sigue grabando. Oh, ahora tengo otra cosa en la mente. Es que ese es el siguiente. Estoy espesa. No, ya va, corta. Se me fue. Pero está divino. No, espérate. Ahí voy. 1, 2 y 3.